A través de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver y a terminar concluyendo, mencionando acerca de la guerra que hay en nosotros. Hay una guerra que existe siempre como creyentes, como cristianos. Esa guerra solo la tenemos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y a través de lo que vamos a ver el día de hoy, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que esa guerra siempre ha existido y al final es entre hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. Y terminaremos mencionando algo acerca de que esa es en realidad la vida del creyente, una vida que debe de dejar de hacer la voluntad de Dios y buscar siempre satisfacer la voluntad de nuestro Dios. Dejar de hacer nuestra propia voluntad para satisfacer su voluntad. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 41, verso del 16 al 18. Yo le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor. Jeremías, capítulo 41, versos del 16 al 18. Dice, y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quien llevó a Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Geruquimam, que estaba cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto, a causa de los caldeos que los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos y de la tierra, gracias, Señor, por permitirnos el enorme privilegio de estar juntos para escuchar tu palabra, para oír tu palabra y prestar oído a tu palabra, prestar atención a tu palabra. Queremos, Señor, Padre, comprender tu voz, tu palabra el día de hoy y pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros el día de hoy, dándonos entendimiento, comprensión, hablando a nuestras vidas, redarguyendo nuestros corazones y convenciéndonos, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas el día de hoy. Disponemos este tiempo para que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, ya vamos en el capítulo 41 del libro de Jeremías, ya vamos muy avanzados. Y lo que hemos estado viendo en el libro de Jeremías no es otra cosa más que el juicio que Dios iba a traer sobre Judá. Recordemos que Jeremías profetiza los últimos 40 años del reino de Judá. Recordemos que Judá es el reino sobreviviente de los dos reinos que componían el pueblo de Israel. Estos 40 años Jeremías estuvo profetizando en el pueblo, hablándoles acerca de que iba a venir juicio de Dios si ellos no se volvían de su pecado. Quisiera recordarles que este pecado de este pueblo es mencionado en el capítulo 2 de esta manera. Acompáñame al capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Jeremías, verso 9 dice, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad,
y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 12. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esto que hizo el pueblo de Israel no lo había hecho ningún pueblo, nadie, ningún pueblo de alrededor en el mundo entero había sido capaz de dejar a su Dios por ir tras otros dioses. Este pueblo es un pueblo especial en esto. Y dice, volteen a ver alrededor, a las naciones que están a su alrededor y vean si alguna de esas naciones ha cambiado a su Dios por irse tras otros dioses. Sin en cambio, esto sí lo hizo el pueblo de Israel. Ahora, en medio de esta declaración que era un acto que ni siquiera se había nombrado en otros lugares de la tierra, vemos un mensaje de juicio dentro de este libro de Jeremías. Ahí estamos en el capítulo 1, verso 14, dice así: y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos que adoraron. Entonces, esta acción terrible del pueblo, de vergüenza del pueblo de Israel, por haber dejado a su Dios, por haber abandonado a su Dios e irse tras otros dioses, porque una persona, una familia lo puede hacer. A lo mejor puede migrar, en ese tiempo pudo haber migrado y cambiado sus dioses e irse a otra nación, eso se entiende. Pero que un pueblo entero se vaya, deje a su Dios y se vaya tras otros dioses, eso nunca se ha visto. Y es de vergüenza. Y lo único que merece este pueblo, hablando de justicia, es el juicio de Dios. Entonces Dios promete destruirlos. Esto se cumplió perfectamente. En el capítulo 38, vamos hermanos, acompáñenme. ...39, hermanos, por favor. Verso 1 dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio. Negal, Sarecer, Samgar, Nebo, Samsekim, el Ramriz, Nebgar, Sarecer, el Ramgar y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo Sedequías que el rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amad, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia, haciendo
asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarlo a Babilonia, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Cumplió lo que había dicho. Ahora, constantemente cuando hemos visto el libro de Jeremías nos hemos puesto a pensar por qué ocurrió esto. Y el libro de Jeremías, en la profecía de Jeremías, vemos varios llamados al arrepentimiento, varios llamados de Dios a que el pueblo cambie. Antes de que viniera esta situación, hermanos, estamos hablando de casi 40 años, que Jeremías estuvo hablando una y otra vez. Y como habíamos dicho anteriormente, Jeremías no era el único profeta que estaba profetizando en ese tiempo. Sofonías profetizó en ese tiempo, Joel profetizó en ese tiempo, Habacuc profetizó en ese tiempo. Entonces, no podemos mencionar que Dios no le haya dado oportunidad a este pueblo de arrepentimiento. Si me acompaña al capítulo 3 de Jeremías, del verso 12 y 14, 12 al 14 dice: ven y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Vuélvete. Si me acompaña al capítulo 4, verso 1 y 2, dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá y jures: vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Vuélvete, cambia, arrepiéntete. Deja de hacer lo que estás haciendo. Jeremías capítulo 4, verso 14. Dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Lava tu corazón, le dice Dios. Capítulo 7, verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestras obras y mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Verso 5. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar se derrame la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Cambien, que esto se vea en su forma de vida allá en el mundo. Este capítulo 7 está Jeremías profetizando en la puerta del templo. ¿Qué les dice? Cambien, que refleje lo que vienen a hacer aquí, lo reflejen en el mundo. Cambien. Entonces, yo ya les mostré la película completa. Cómo comenzó Jeremías a predicar, hablando de juicio, y cómo terminó al final Dios juzgando la ciudad. ¿Significa qué? Al final, el pueblo, a pesar de todos estos llamados al arrepentimiento, el pueblo no quiso arrepentirse. No quiso cambiar, hermanos. No quiso cambiar su pensamiento. No quiso cambiar su forma de vida. A pesar de que seguía viviendo
muy mal, en pecado delante de Dios, este pueblo iba al templo y adoraba. Y no es la primera vez que lo vemos. También vemos más adelante en el capítulo 26 cómo Dios le vuelve a decir a Jeremías que se vaya al atrio del templo y profetice una vez más y les mencione una vez más que cambien. Y no fue la única vez, sino que después, ya que Jeremías le fue prohibido entrar al templo, Dios le mandó que hiciera, ¿se acuerdan? Un libro. Y mandó a Baruch a leer ese libro al templo. Y constantemente Dios estuvo diciéndoles, cambien, 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 durante 40 años. Y el pueblo no quiso cambiar. En lugar de cambiar, lo que sí hizo el pueblo fue seguir su propio corazón. O sea, seguir sus propios pensamientos, su propia voluntad, vamos a decirlo así, dejando a un lado la voluntad misma de Dios. Ejemplo, Jeremías capítulo 5, verso 23. Jeremías 5, verso 23, dice, no obstante, este pueblo tiene corazón, ¿qué dice? Falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Tiene un corazón qué? Falso y rebelde. Este era el corazón del pueblo. Vamos a ver otro pasaje, capítulo 7, verso 24. Dice el 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios ¿qué? Consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y ¿qué? Y no hacia adelante. Vean las expresiones que utiliza este texto. Fueron y caminaron en sus propios ¿qué? Consejos. O sea, ¿qué significa? Al final hicieron lo que ellos querían hacer. Pero por otro lado, estaba Dios hablándoles a través de los profetas, ¿o no, hermanos? Sí. No podemos decir que solamente tenían un lado de la historia, no. Tenían el otro lado también. Dios les estaba hablando por medio de Jeremías, Sofonías, Joel, y no fueron los únicos. Antes de ellos estuvo Nahum hablando a Judá, estuvo Isaías, Miqueas hablando a Judá, y Dios constantemente estuvo enviando profetas para que le hablara al pueblo y se arrepintiera. El pueblo, en lugar de seguir a Dios, prefirió seguir sus propios pensamientos. No podemos entonces aquí ya podemos mencionar y decir, ¿a dónde lleva a una persona seguir sus propios pensamientos? Su propio consejo, su propia mentalidad. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde lo lleva? A la destrucción, hermanos. Vemos otro texto, capítulo 9, verso 14. Mire cómo dice aquí, antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron, ¿qué? Sus padres. Fíjense la expresión, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Volvemos a mencionar lo mismo. Está hablando de hacer lo que ellos querían, lo que para ellos era correcto, lo que a su parecer era mejor. Pongamos en cuenta esto. Veamos otro pasaje, capítulo 11, verso 8. Dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron.
Dice, cada uno fueron tras la imaginación de su malvado corazón. Vemos otro pasaje, capítulo 13, verso 10. Miren cómo expresa aquí Dios. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. El pueblo no quiso escuchar la voz de Dios y se fue tras la imaginación de su corazón. De manera sencilla, no quiso escuchar y atender a la voluntad de Dios expresada por los profetas, antes bien hicieron lo que quisieron, lo que decía su propia voluntad. Así vivía el pueblo. Dios estuvo profetizando durante 40 años por medio de Jeremías solamente. Y el pueblo nunca quiso escuchar. Capítulo 17, hermanos. Acompáñenme al capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta ¿de qué? De Jehová. O sea, esta persona que confía en sí misma en lugar de buscar satisfacer la voluntad de Dios, ¿qué es según este verso 5? ¿Qué es? Maldita. Verso 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Este pueblo confió en su corazón. O sea, ¿en qué? En sus sentimientos. ¿Confió en qué? En sus pensamientos. ¿Confió en qué? En su intuición. En saber lo bueno y lo malo. Verso 9 del capítulo 17. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando estas personas decidieron confiar en su propio corazón, o sea, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en lo que para ellos parecía correcto. Hermanos, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo es la mente de las personas? ¿Cómo es? Engañoso más que todas las cosas. O sea, ¿qué significa? No hay algo más engañoso que tú mismo, hermano. Que tus pensamientos, tu intuición, tus sentimientos, ¿o no, hermanos? Porque a nuestro favor siempre está todo, aún nos equivoquemos, ¿o no, hermanos? Esto significa que tú no puedes confiar ni en ti mismo. Porque una persona que confía en sí misma y lo bueno y lo malo lo pasa, pero por su propio pensamiento y su propio corazón y entendimiento, esa persona va al fracaso total. ¿Sí se entiende, hermanos, lo que estamos viendo? Entonces, vamos al capítulo 41, acompáñenme. Jeremías 41. Después de que el pueblo es destruido y que muchos del pueblo fueron transportados a Babilonia, obviamente se quedó
gente en ese lugar. Hermanos, ya se imaginarán en qué condiciones estaban en ese momento, ¿sí? Vino Babilonia y destruyó la ciudad. Entonces la gente, dice la historia, lo que me menciona aquí el libro de Jeremías, que Nabucodonosor dejó a los pobres de la tierra y les entregó tierras para que las trabajaran. Pero en medio de eso también, hermanos, se quedaron otro tipo de personas que escaparon al asedio de Babilonia. Cuando Babilonia se fue, ya después de haber destruido y de haberse cumplido la palabra de Dios sobre este pueblo rebelde, malo, que seguía sus propios pensamientos y corazón, hubo como una guerra civil en medio de esa situación. Nabucodonosor dejó de encargado a una persona llamada, si usted lee en el capítulo 41, verso 18, llamada Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Bueno, a este hombre lo asesinan. Y se hace una revuelta. Leo el verso 16 del capítulo 41. Y Joanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías. Este Ismael, hijo de Netanías, mató a Gedalías, al que había dejado de gobernador Nabucodonosor. Entonces, Joanán, que vemos aquí en el capítulo 41, verso 16, se enfrenta contra Ismael y lo vence. No lo mata, lo vence. Y entonces toda la gente que este hombre Ismael tenía se juntó con este Joanán. Y entonces se hizo un gran número de personas ahí en ese lugar. No sabemos cuántos, pero habían varias personas. Dice el verso 17, y fueron y habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse ¿dónde? En Egipto. Entonces, vamos a decirlo así, los que escaparon de la destrucción se juntaron y lo que querían, la intención de reunirse habían tomado, en este momento lo que nos dice la palabra es que habían tomado una decisión de irse ¿a dónde? A Egipto. Podemos aquí decir muchas cosas. Dios les había dicho que nunca nadie de ellos volviera por ese camino. Y ahora estos hombres que escaparon quieren irse a Egipto. Vamos a decirlo así, con la salvedad, dice el verso 18, a causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam. Entonces, vamos a suponer que tenían miedo, dijeron van a volver a regresar los babilonios, porque ya Ismael mató a Gedalías, y entonces los que van a pagar los platos rotos somos nosotros. Mejor vámonos a Egipto. Ahora, el problema aquí es que existe el capítulo 42. Mire, dice el verso 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. ¿Sí entendemos quiénes son los que se juntan aquí? Los que se juntaron con este hombre Joanán, ¿sí? Que iban con Ismael y se juntaron. No sabemos cuántas personas eran, pero había personas de guerra, etcétera. Obviamente son los sobrevivientes de todo el asedio babilónico, ¿sí? Entonces podemos considerar que era un número importante
no sabemos cuántos, pero era un número importante. Entonces se juntaron desde el menor hasta el mayor, todos estaban reunidos. Acuérdese, ya habían decidido irse, ¿dónde? A Egipto. Verso 2. Y dijeron al profeta Jeremías, entonces Jeremías estaba entre ellos: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. ¿Sí? Entonces eran los que habían quedado, el resto que quedó, ¿no? Del asedio de Babilonia. Entonces se juntaron y van con Jeremías y le dicen: queremos que ruegues por nosotros al Señor. Bien. ¿Cómo se escucha eso? Se escucha bien espiritual, ¿no? ¿O no? Cuando alguien te dice: hermano, quiero que ore por mí, por mi vida espiritual. Se oye bien bonito, se oye dices, este es bien entregado al Señor, ¿no? Verso 3 dice: ¿para qué quieren que ore Jeremías? Verso 3: para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Mire, wow, si algo era lo que quería Dios, ¿qué era? Esto, ¿no? Que buscaran su voluntad y que dijeran: ¿sabes qué, Jeremías? Mira, queremos que Dios nos dirija, ¿no? Yo me imagino que ellos cantaron en ese momento el canto de A ti el Alfa y el Omega, donde dice: yo quiero que gobiernes mi vida, ¿no? Yo quiero vivir en tu voluntad. Y vemos a estos hombres diciendo eso, ¿no? Por favor, ora por nosotros, porque ahora queremos, no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer. Entonces no queremos tomar una mala decisión, queremos que Dios dirija nuestro caminar. ¿Cómo escucha eso? Se escucha muy bien, ¿no? Verso 4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Vuelvo a recordarles que ellos, antes de reunirse con Jeremías, ya habían tomado una decisión. ¿No? ¿Cuál? Ellos sí querían irse a Egipto. Verso 5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Wow. Si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, ¿qué? Nos vaya bien. Wow, hermanos, increíble lo que estamos viendo aquí, ¿o no le parece? ¿Sí? ¿Qué dicen? Se juntan, queremos buscar a Dios, queremos echarle ganas, ahora sí, que Dios gobierne nuestras vidas. Y ¿sabes qué, Jeremías? Ve con el Señor y dile que nos diga qué tenemos que hacer, porque ahora sí vamos a obedecer. Sea lo que nos diga, sea bueno, sea malo, ahora sí vamos a obedecer. Pareciere, ¿no? Pareciere que todo lo que experimentaron, como que hubo un momento en el que cayó en ellos y dijeron: esto no lo merecemos por todo el pecado que hicimos, ahora vamos a buscar y vamos a volver a Dios. Y toda la gente, por lo menos los que quedaron, los pocos que quedaron ahí, dijeron: amén, vamos a hacerle así. Verso 7. Aconteció que al cabo de 10 días, como lo había dicho Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías.
Y llamó a Joanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Hermanos, ¿cuál fue la voluntad de Dios? O sea, ¿qué significa quedarse quietos? Que se quedaran en ese lugar. ¿En dónde estaban? Estaban a unos kilómetros de Belén, ¿no? Entonces Dios sabía que ellos habían decidido irse a Egipto. Dios no les menciona nada en este momento, hasta este momento no les menciona nada, solo les dice: quédense. Y los voy a prosperar en este lugar. ¿Cómo ve la voluntad de Dios? Durante el libro de Jeremías, la voluntad de Dios se ha ido moldeando y ha ido cambiando un poco, pero al final es lo mismo. Al principio era: vuélvanse a mí, cambien, dejen de vivir como están viviendo. Después, cuando ya vino Babilonia, fue: entréguense a Babilonia. No sé si se acuerdan. Las 2 cestas de higos. ¿Cuáles eran los higos buenos? Los que se iban a Babilonia, los que se pasaban a los babilonios, ¿no? Al final eso era voluntad de Dios. Lo que Dios quería es que fueran obedientes. Ahora viene Babilonia, destruye, los que quedan están ahí, tienen la intención de irse a Egipto, pero Dios, ¿qué les dice? Quédense quietos y yo los voy a prosperar. Si usted estuviera ahí, ¿qué hubiera dicho? Wow, ¿sí, no? Hermanos, ¿qué era más fácil? Fíjese, yo le voy a decir así. Para Egipto, imagínense caminando todo ese tramo a Egipto. Eran unos meses aproximadamente, ¿sí? 2 meses, un poquito más de 2 meses. Y Dios les dice: quédense ahí. ¿Qué era más fácil? ¿Irse a Egipto o quedarse? ¿Verdad? Quedarse, ¿no? Ni siquiera ni a discusión. Verso 10. Si os quedareis quietos en esta tierra, y os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temas de la presencia del rey de Babilonia, porque para eso se querían ir a Egipto, ¿se acuerdan? Temían a Babilonia de que fueran a venir porque ya Gedalías había sido asesinado. Entonces, Dios, ¿qué les dice? Conociendo el corazón y la intención del pueblo, les dice: no teman a los caldeos. Dice: no temáis a la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Hermanos. Verso 12. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. O sea, ¿qué le está diciendo? Si ustedes me obedecen, el mismo rey que les destruyó todo, él se los va a volver a entregar. Verso 13. Mas si dijeres: no, moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová nuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, allá moraremos. Ahora por eso oíd palabra de Jehová, remanente de Judá.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Ahora, ellos no podían decir, esto no se va a cumplir, porque lo que dijo Dios con Jeremías, ¿qué pasó, hermano? Se cumplió a la perfección. Si hay alguien en la historia que podía haber comprobado que la palabra de Dios se cumplía sí o sí, eran ellos. Ellos no podían decir, no, es que no sabemos si Dios lo va a cumplir o no. Ay, hermanos, ¿cómo no? Lo estaban viviendo en carne propia. Entonces Dios, ¿qué les dice? ¿Quieren buscar mi voluntad? Mi voluntad es que se queden. Quédense y los voy a prosperar. Es más, el rey de Babilonia les va a entregar las tierras que les destruyó y que les quitó. Pero si ustedes no quieren oírme y se quieren ir a Egipto, yo allá los voy a destruir. Y con las mismas palabras que dijo que iba a destruir Judá, está diciendo que va a destruir Egipto, con hambre, pestilencia. Verso 18, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis objeto de excreación y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. Entonces estas ya son palabras de Jeremías, ¿no? No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Fue claro Dios al decirle su voluntad, hermanos? ¿Sí o no? Sí. No me responda, sino pensemos. Si hubiéramos estado en ese momento y recibiéramos esta noticia por parte de Jeremías, habiendo experimentado todo lo que ellos habían experimentado, vivido en carne propia todo lo que vivieron, cómo la palabra de Dios se cumplió a cabalidad en sus vidas, y por su rebeldía y por su falta de confianza y su falta de fe en Dios, fueron llevados a la destrucción y lo estaban mirando con sus propios ojos, ¿usted qué hubiera hecho? Verso 20. ¿Por qué hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Entonces Jeremías aquí les pregunta: ¿por qué me mandaron? Ahora, ¿por qué? Verso 21. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. ¿Qué significa esto? Significa que Jeremías se dio cuenta que el pueblo ya había tomado una decisión. ¿Cuál?
Entonces, Jeremías se pregunta, ¿por qué me mandaron a preguntarle a Jehová si ustedes ya habían decidido irse? Entonces Jeremías dice, entonces entiendan, se van a ir y en ese lugar van a caer a espada, a hambre y a pestilencia. De esto parece como una parodia parecía que estaban creando una novela del pueblo de Israel. ¿Qué cree que pasó? Capítulo 43, verso 1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías. ¿Qué palabra utiliza aquí? Soberbios. ¿Qué es un soberbio, hermanos? Alguien que pone por encima de cualquier cosa a él mismo. Su voluntad, pensamientos, sentimientos, etc. Ese es un soberbio. No acepta ninguna otra recomendación que no sea de él mismo. Entonces dice ahí, estamos en el verso 2, 43, 2. ¿Qué dijeron? Mentira dices. Wow. Mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí? Eres un mentiroso. Tú ni siquiera fuiste con Dios. Esto sale de ti. Dios no te dijo eso. ¿Qué habían dicho, hermanos? Capítulo 42, verso 6. Sea bueno, sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, que nos vaya bien. ¿Qué era eso de sea bueno o sea malo? ¿Qué significaba para ellos? Es lo que Dios decidiera, ¿no? 10 días después, ¿cuánto le duró su entrega? Voy a hacer lo que Dios. ¿Cuánto les duró? Les duró 10 días, hermanos. ¿A quién se parecen estos? Verso 3 dice, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia, perdón. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde habían sido echados, para morar en la tierra de Judá, y a hombre y a mujer y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Icam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Leemos el verso 7 juntos, dice, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. ¿Qué dice? Y no obedecieron. Siempre está esa lucha. Siempre, hermanos. Y esta historia nos lo recuerda. Siempre está la lucha entre hacer la voluntad de Dios por un lado y por otro, hacer lo que nos place. Obviamente a ellos les ganaba siempre, ¿qué? Hacer su propia voluntad. Aún conociendo la voluntad de Dios, que fue clara y precisa,
estos hombres entraron a la tierra de Egipto. La Biblia nos menciona, hermanos, que hay una guerra. No la de Ucrania, que es una guerra. Esta guerra viene de mucho más atrás. Desde el principio de la creación, cuando vemos a Adán y Eva, y vemos a Eva siendo abordada por esta serpiente, ¿qué vemos en esa escena también? Por un lado, Dios ya había dado su voluntad, ¿o no? De ese árbol no comas. Viene la serpiente y ¿qué hace? No te va a pasar nada si la comes. Antes comiéndola, fíjate que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. En ese momento, en ese justo momento que hubo en Eva, una guerra, una lucha. ¿Y dónde estaba la lucha? ¿Dónde estaba la guerra? Internamente. Esa guerra que comenzó desde el Edén sigue hasta nuestros días, pasó por estos hombres y sigue hasta nuestros días. En el libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué dice Efesios? Hay una guerra. No tenemos una lucha contra personas físicas, no. Esa lucha dice que es contra, aquí menciona, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué buscan todos estos seres? ¿Qué buscan, hermanos? Estos seres no se presentan con una cara diabólica, terrible, ¿no? No. Satanás se disfraza como ángel de luz y los suyos también se disfrazan como ángel de luz. Y te dicen lo que tú quieres escuchar. ¿Y qué es lo que quieres escuchar? Lo que tú ya tienes en tu corazón. Ya lo planeaste, ya lo decidiste. Y en ocasiones vamos a la palabra, por digo en ocasiones, y buscamos cuál es la voluntad de Dios. Y al final terminamos haciendo lo que nosotros decidimos. Una persona que actúa de esa manera está destinada al fracaso. Está viviendo en una mentira, porque está viviendo en una mentira, porque ese pueblo, aún viviendo, cuando vimos el libro de Jeremías, aún viviendo totalmente en pecado, en perversidad, iba al templo y llevaba a su animalito para sacrificar. Y salía para volver a hacer lo mismo. ¿Cuál es la lucha que tenemos nosotros ahora? La carne contra
el Espíritu. Por último, vamos al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Verso 17, leemos juntos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Dónde está esta guerra, hermanos? En nosotros. ¿Estamos tan acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos? Miren, ¿cuántos de nosotros en realidad buscamos diariamente satisfacer la voluntad de Dios? Si buscáramos eso, iríamos a la palabra, pero ¿cuántos de ustedes no tienen ni siquiera la mínima oportunidad y el querer de ir diariamente a buscar la palabra de Dios? Por el motivo que sea, ¿eh? Puede que tengas muchísimo trabajo, puede que tengas muchísimas cosas que hacer, pero hermanos, una persona que no busca la voluntad de Dios y no quiere satisfacer la voluntad de Dios, está destinada al fracaso, a la destrucción. Vamos, pues, si nosotros ignoramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues entonces es peor. ¿Cuál es la vida del creyente? ¿Cuál será la vida del creyente, hermanos? Si tenemos una lucha de este tamaño en nosotros mismos. Por eso llega la noche, y si tú te evalúas en la noche y dices, a ver, hoy estoy aquí ya tranquilo, ya llegué a trabajar, ya llegué a todo, voy a dormir, y entonces evalúas, hoy viví como un verdadero creyente, buscando la voluntad de Dios y satisfaciendo la voluntad de Dios, ¿cuántos de nosotros, de todos nosotros, haríamos una palomita? Porque la realidad es de que lo que menos piensas o pensamos en todo el transcurso del día es buscar la voluntad de Dios y satisfacerla. Y si buscamos la voluntad de Dios es porque tenemos una decisión difícil. Ah, mira nada más, ahí sí. Es que tengo una decisión, ayúdeme a orar porque tengo una decisión difícil de tomar. Como si no fueran decisiones difíciles de tomar todos los días entre hacer o no hacer la voluntad de Dios, entre satisfacer mi propia voluntad o querer hacer lo que yo quiero. ¿Quién te guía en eso? ¿Quién? Nadie, porque nosotros somos lo suficientemente capaces para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. No estamos volviendo a cometer el mismo error que vimos aquí. ¿Qué es buscar la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué significa? El libro de Santiago menciona que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de esa palabra. Y en ese mismo libro de Santiago habla del sometimiento a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es someterse? Obediencia. Si nos gusta jugar como jugó este pueblo ahora sí, Jeremías, queremos hacer la voluntad de Dios. Ora a Dios por nosotros para que nos diga qué hacer. Y nosotros venimos todos los domingos, todos los miércoles y meditamos todos los días. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios. ¿Qué haces con esa voluntad, hermanos? Muchos agarran el papelito y siguen sus vidas.
es una realidad. Es increíble lo que pasó con el pueblo, ¿no le parece? Pero cuando tú, hermanos, y yo venimos a buscar la voluntad de Dios, ¿afecta nuestra vida? ¿Realmente afecta nuestras vidas? ¿O al final seguimos viviendo como nosotros queremos y hemos decidido vivir? El problema de vivir de esa manera es que al final de todo eso, hay destrucción, hay juicio. Oremos.